están? Bienvenidos a un nuevo vídeo con Julius Top. El día de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de mote, llamado también patasca. Tiene muchos años de historia y asimismo ha sido pasado de generación en generación. Hasta el día de hoy se sigue conservando la milenaria receta de este delicioso caldo, para lo cual os pido de que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para la preparación de nuestro delicioso caldo de mote son los siguientes: 500 gramos de carne de res, 300 gramos de librillo. En este caso yo le voy a colocar el librillo porque le da un sabor más delicioso que el mondongo tradicional. 500 gramos de maíz mote precocido. Si deseas, puedes hacer remojar el maíz la noche anterior. Espinazo de cerdo y hueso de res. 30 gramos de hierbabuena fresca. 10 gramos de hierbabuena cortada y 10 gramos de perejil cortado para sellar nuestro plato. 3 dientes de ajo cortado, arroz, sal y una cucharada de orégano. Tenemos todos los ingredientes, pues vamos a empezar. Primero que vamos a hacer es colocar una cacerola con agua, como veis, y esperemos a que esta esté completamente caliente para agregar luego nuestra carne de res, el mondongo, el espinazo, la hierbabuena fresca y el ajo. Como veis, ya está hirviendo el agua. Es ahí donde vamos a empezar a colocar la carne, el medio kilo de carne. Fijaos, ya está previamente lavado. Asimismo vamos a colocar el librillo. Más cositas así. También colocamos el espinazo de cerdo y el hueso de res para que le dé más sabor a nuestro caldo. Agregamos también la hierbabuena fresca. En este caso sí, yo le voy a colocar una cantidad pues considerable para que baje el sabor fuerte del mondongo y también para que le dé sabor a nuestro caldo. Agregamos también el ajo cortado. Y una pizca de sal. Vamos a ir probando la sal conforme vayamos avanzando. Pero de momento ahí está bien. Deciros de que no coloco ahí el maíz mote porque, como les dije al inicio del vídeo, pues el maíz es precocido, entonces pues lo voy a colocar casi ya al final. Me tomará entre 8 a 10 minutos para que termine de cocer. Maíz mote la noche anterior es ahí el momento donde puedes agregarle también, ¿vale? Vamos a moverlo. Y vamos a dejar por un tiempo aproximadamente por 2 horas a 2 horas y media. Pero en ese lapso vamos a estar viendo también porque conforme vaya hirviendo nuestro caldo pues se va a absorber el agua. Y deciros también que hay que tener reserva de agua caliente para ir agregando. Bueno, pues vamos a tapar la cacerola y regresamos en 2 horas. Consejo que les puedo dar para que nos salga el caldo de mote muy delicioso es que en este momento voy a agregar el orégano en la tapa de la cacerola.
con el fin de que se tueste. Ya casi al finalizar agregamos el orégano, que le va a dar un sabor muy rico, súper delicioso. Fijaos, lo colocamos así. Os tengo que decir también que al inicio, cuando agreguen el maíz mote junto con las carnes y el mondongo, no coloquen la sal, porque si no va a demorar en cocer. Es un consejo que les puedo dar. Pues ahí me vale. Ya ha pasado una hora, vamos a revisar cómo va nuestro caldo. Uy, madre mía, qué sabor, madre mía, brutal, brutal, ya les digo. Pues de agua vamos muy bien, fijaos. Que tiene un sabor, no sé cómo describirlo, ¿sabes? Es ahí donde vamos a agregar el arroz. ¿Y cuál es el secreto de colocarle el arroz? Pues básicamente es para que tome más consistencia y especie un poco nuestro caldo de mote. De ahí que coloco también esta cantidad. Claro, si le colocas más arroz, pues va a espesar más también. Así que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Y lo movemos. La hierbabuena le da un sabor muy delicioso a nuestro caldo de mote. Bueno, pues lo tapamos y regresamos. Ya han pasado 2 horas, vamos a revisar nuestro caldo. Vamos a revisar la carne y el mondongo. Pues sí, está muy suavecito, muy tiernito, como podéis ver. Y qué bien huele. Ha espesado definitivamente con el arroz, pero en ese lapso también he ido agregándole agua. Lo que vamos a hacer ahora es retirar la hierbabuena y asimismo vamos a retirar también el hueso de res y el espinazo. Si desean, pueden agregarle también patas de cerdo, patas de cordero o de res en vez de espinazo o de huesos de res. Como se ha hervido bien, pues ya hay partes en que se ha deshecho en la hierbabuena, entonces pues de los que podamos retirar lo sacamos. En
esta parte retiro los huesos que hemos colocado en este caso, porque ya le ha dado bastante sabor a nuestro caldo, entonces pues ya lo vamos a retirar. Pues yo creo que ahí estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es corregir la sal. Ahí está bien, lo movemos. Y ahí también vamos a agregar nuestro maíz precocido, aproximadamente por unos 10 minutos, para que se termine de cocer. Lo movemos así y mira qué pinta tiene esto. Y un sabor y un olor, madre mía, delicioso sin duda, ¿eh? También vamos a agregar nuestro orégano que ya está completamente tostado y vamos a tratar de molerlo con las palmas de las manos, así. Le va a dar más sabor todavía a nuestro caldo. Y ya lo que queda lo pueden hacer así. Lo movemos todo así. Y mira qué color ha tomado nuestro caldo de mote. Delicioso es poco, ¿eh? Está súper delicioso. Y también está perfecto la consistencia. Mira, no está aguado y tampoco está muy seco. Lo vamos a dejar por 10 minutos para que se termine de hacer nuestro mote. Lo tapamos y regresamos. Ya han pasado los 10 minutos y vamos a revisar por último nuestro mote. Pues sí, ya ha terminado de cocer. Está muy tiernito, al igual que la carne, fijaos. El librillo está muy delicioso. Bueno, pues a continuación voy a pasar a presentar nuestro plato de caldo de mote, o llamado también patasca. Me quedó el caldo de mote, fijaos. ¡Tararán! ¡Tararán! Como podéis ver, mira qué pinta tiene nuestro caldo. Le he colocado una rodaja de rocoto y asimismo hierbabuena y perejil cortado, que le da más sabor todavía a nuestro caldo. Y asimismo podéis acompañarlo con canchita, limón encurtido, perejil fresco, hierbabuena y rodajas de rocoto, que es, vamos, va a estar buenazo. Nos ha salido, mira, muy concentradito, el mote bien hecho, bien cocido, la carne, el librillo que tiene buena pinta también. No olvidéis de poner en práctica todos los tips y consejos que os he dado. Un delicioso plato de caldo de mote. Espero os haya gustado este vídeo de cómo preparar un delicioso caldo de mote con receta peruana y muy deliciosa.
No olvidéis de suscribirte a esto de YouTube como YouTube Stop, de darle like y compartir el vídeo.